Hola, estás en Emilius BGS. En este nuevo video de WebArt hablaremos sobre ArcGIS y su capacidad de generar experiencias de Location Based y el clásico marcador. Todo esto lo trabajaremos en la nueva plataforma llamada Studio, que facilita la creación inicial de la experiencia. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hace unas semanas hablamos sobre lo nuevo de ArcGIS 3, el interesante Image Tracking NFT, que permite usar imágenes a color como marcadores, y faltó conversar sobre Location Based, que permite crear experiencias de realidad aumentada en puntos específicos del mundo, permitiendo generar proyectos solo para una zona, una localidad, puntos turísticos y un largo etcétera. Me pareció interesante poder también hablar sobre ArcGIS Studio, la nueva plataforma para crear experiencias iniciales en pocos minutos y claro, siempre open source. Esto puede ser trabajado sin saber inicialmente código. A través de este link debemos ingresar. En esta pantalla veremos dos opciones, Location Based y Market Based. Comencemos por la primera. En esta pantalla nos darán un breve resumen sobre la experiencia. Existe un post donde explican todo el detalle de trabajo. Esto es altamente recomendado. Bueno, en Location Based nos piden agregar latitud y longitud del sitio que vamos a experimentar. Para saber esta información, yo utilizo Google Maps. Busquemos la Torre Eiffel. Si se dan cuenta, en la URL aparece la información que necesitamos. Esta información la copiaremos para luego utilizarla. Fíjate que existe una coma dividiendo latitud y longitud respectivamente. En el mapa ya marcará el número 1 dentro de la experiencia. Se pueden agregar varios puntos en el mapa, pero es preferible comenzar de a pocos. Respecto a los archivos que se pueden utilizar, son tres: objetos 3D, imagen y video. Agregaremos un archivo GLTF. Tus archivos exportados en Blender funcionan correctamente. Este es mi archivo de mi anterior video sobre la digitalización 3D a partir de una sola foto. Vamos a utilizarlo. Trata que los archivos no pesen mucho para que cargue más rápido la experiencia aumentada. Subimos el archivo a través de este botón. Una vez tengamos listo todo, podemos publicarlo directamente a GitHub o descargar el archivo y publicarlo en tu página web. Solo recuerda que tu página web debe utilizar HTTPS. En este caso, utilizaremos la segunda opción y subiremos los archivos en Glitch. Estos son los archivos, un index.html y una carpeta assets, donde está el objeto 3D. Utiliza cualquier editor de texto para ver el contenido de HTML. En esta primera parte veremos las librerías. En este punto estaremos viendo el renderizado, la selección del archivo 3D y luego las propiedades de dicho objeto y claro, las coordenadas. Abrimos glitch.com, creamos un nuevo proyecto. Limpiamos algunos elementos que no utilizaremos. En index.html pegaremos las líneas de código. Y luego le podemos dar formato. Ahora necesitamos subir nuestro archivo 3D en esta carpeta Assets. Cuando se haya cargado, copiamos su URL.
Hacemos el cambio de ruta donde está alojado el archivo. De esta manera. Podemos modificar su escala. Y claro, también podemos cambiar las coordenadas del lugar. Vamos a probarlo. He utilizado Chrome y mi smartphone Android. He cambiado las coordenadas porque claro, no estoy en la Torre Eiffel, aún, ¿no? Estamos acá en Perú. La experiencia tiembla posiblemente por la poca luz. Seguiré haciendo experimentos sobre ese punto. Ahora haremos otro ejemplo con Marker Based. Utilizamos un video para este ejemplo. Pexels.com es una plataforma para descargar imágenes y videos. Este archivo está genial. Lo descargamos y agradecemos a Tyrion Elliott. Para trabajar con Marker Based necesitamos un marcador blanco y negro por lo general. Puedes crear tu propio marcador. Aquí existe una guía. Revisa esta información. En este caso usaremos el mismo ejemplo de la plataforma. Imprímelo. Bueno, agregamos el video y luego descargamos nuestro proyecto. Haremos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Dentro del código se ve claramente cómo se está llamando al video. Y líneas más abajo se menciona el marcador. En la carpeta Assets estará ambos archivos. Creamos un proyecto en Glitch. Copiamos el código hacia Glitch. Y formateamos las líneas de código. Las primeras líneas estaremos llamando a las librerías. Luego veremos cómo se conecta el video bajo el proceso A-Frame. Más abajo estará la mención al video. Y luego al marcador. Vamos a subir estos archivos en la carpeta Assets. Igual que en el proceso anterior, vamos a cambiar las rutas. Si quieres que el video tenga audio, puedes manipular estas líneas de código. Cuando todo esté listo, vamos a probarlo. Estos ejemplos son la base para tus primeras creaciones. Luego en Glitch o en otro editor, puedes crear y aumentar la complejidad de la experiencia. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustaría que hable más de ArcGIS? Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye.